En este video vamos a mostrar la noción de campo eléctrico producido por una carga puntual en conexión con la ley de Coulomb, que es la que nos permite cuantificar la fuerza entre dos cargas puntuales. Entonces vamos a empezar con la descripción de las líneas de fuerza. Este es un concepto desde los tiempos de Faraday. Él intuyó que una carga, vamos a pensar que esta fuese una carga, por ejemplo, una carga eléctrica positiva. Él imaginó que de esta emanaba algo que no podíamos ver, pero que se podría interpretar como líneas de fuerza. La llamó así, líneas de fuerza. Actualmente no utilizamos ese término como líneas de fuerza, pero sí flujo eléctrico, que sigue teniendo la noción intuitiva de líneas que están representando el efecto a distancia de esta carga puntual. Ahora vamos a determinar cómo podemos cuantificar cuánto campo eléctrico hay alrededor de una carga puntual. Para hacer eso, lo que se hace es definir el vector de campo eléctrico de esta manera. La idea es que en una zona en donde hay un campo eléctrico, vamos a pensar que está representado por estas líneas de flujo eléctrico, no aparece aquí qué es lo que causa estas líneas de campo eléctrico. Solamente nos concentraremos en que colocamos una carga de prueba a la que por tradición se le pone Q subíndice 0. El 0 es para indicar que esta es una carga pequeña y solamente es para poder identificar el efecto que tiene el campo eléctrico en esta región. Esta carga asumimos que es una carga pequeña y además es positiva. Lo que vamos a hacer entonces es cuantificar el vector de campo eléctrico multiplicando por 1 sobre el valor de esta carga, 1 sobre Q0, por el vector de fuerza que se identifique que, al que queda sujeto esta carga de prueba. Entonces su vector de fuerza, ese sí podríamos identificar que estuviese, por ejemplo, dirigido así. Entonces, si este es el vector de fuerza, entonces definimos que en este punto el campo eléctrico tiene este valor. Como verán, es un concepto vectorial. Si estuviésemos en otra región en la que también colocamos una carga de prueba, ahora no vamos a presuponer cómo están las líneas del campo. Lo que hacemos es ver para dónde se mueve esta carga de valor pequeño y de signo positivo, es una carga positiva, y observamos para dónde se mueve. Si esta carga queda sujeta a un vector de fuerza así, pues entonces definimos el vector de campo eléctrico en la misma dirección. Lo definimos aquí. Este está alineado con el vector de fuerza que experimenta esta carga y lo definimos de esta manera. Eso nos permite determinar no solo la magnitud, sino también la dirección como un vector, que es este concepto de campo eléctrico. Ahora vamos a ver cómo sería el campo eléctrico alrededor de una carga puntual que sí conocemos. Entonces vamos a plantearnos eso. Ahora vamos a considerar que tenemos una carga. Cuando decimos una carga puntual, estamos suponiendo que está físicamente confinada a un espacio muy pequeño. Esta carga produce a su alrededor un campo eléctrico y eso lo sabemos porque si colocamos una carga de prueba por aquí cerca, esta es Q subíndice 0, esta es la de prueba. Esta siempre es positiva. Para efectos de definir cómo lo hacemos, esta siempre la ponemos positiva, pero la carga que estamos estudiando su efecto, esta podría ser positiva o negativa. Bueno, observamos entonces que si la carga fuese positiva,
el efecto que va a sufrir la carga de prueba es una fuerza en esta dirección. Así. Por lo tanto, el vector de campo eléctrico queda alineado también aquí, escalado por el término de 1 sobre Q0. Así que si esta carga fuese más grande, el factor de escalamiento me permite quitar ese efecto de la magnitud de esta carga, para concentrarnos en el efecto del campo eléctrico producido por esta carga que está acá. Esta es la carga originaria que produce el campo eléctrico que estamos cuantificando con la carga de prueba. Si tuviésemos otro caso en el cual ahora vamos a suponer que ponemos una carga, pero esta vez es negativa. Ponemos nuevamente nuestra carga de prueba. Vamos a pensar que ahora la ponemos por aquí. La carga de prueba siempre la ponemos positiva. Si este fuera el caso, entonces ahora esta fuerza, la fuerza que experimenta la carga de prueba está alineada así. Y esa es también entonces la dirección del campo eléctrico. Con esto podemos darnos cuenta que entonces el vector de campo eléctrico que está alrededor de una carga positiva son vectores que están alineados así, radialmente alejándose de la carga positiva. En cambio, el campo que está alrededor de una carga negativa, esos son vectores que apuntan en la dirección de esa carga. Es la carga que origina ese campo eléctrico. Por lo tanto, las líneas de flujo eléctrico salen, intuitivamente podemos describirlo así, salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Esa es una buena descripción intuitiva que nos ayuda a comprender rápidamente cuál es la situación en un arreglo de varias cargas de distinto tipo, ¿sí? De distinto signo. Bueno, vamos ahora a cuantificar cómo vamos a determinar entonces el vector de campo eléctrico si conocemos la carga origen y nos concentramos en un punto, por ejemplo, un punto aquí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, necesitamos entonces el vector de posición. Voy a ponerlo un poco a un lado para que sea más fácil representarlo. Entonces nos fijamos en el vector que va de la carga que está originando hacia nuestra carga de prueba, hacia aquí. ¿Y cómo determinaríamos el campo? Pues, como dice nuestra definición, esto es el vector de fuerza dividido entre la carga de prueba. Aquí estaría nuestra carga de prueba. Ahora, si utilizamos la ley de Coulomb, esto sería la constante que presentamos antes, multiplicado por el valor de la carga originaria, multiplicado por el valor de la carga de prueba, dividido entre la distancia de estos dos al cuadrado. Vamos a llamarle el vector de posición R, así que esto va dividido entre la norma de R y por el vector unitario R. Este R es el que va desde la carga originaria hasta el punto donde estamos estudiando el efecto del campo eléctrico. Este R, aquí lo necesito como vector unitario. ¿Sí? Este es un vector. Así que aquí es la norma de un vector, obviamente, ¿verdad? Bueno, como verán, al hacer la división entre Q0, esto elimina el efecto de la carga de prueba, por lo que el valor del campo eléctrico simplemente me quedaría la constante por la carga que lo origina, por el vector unitario que va desde la carga que origina hasta una distancia que esté así, con un vector de posición R. Bueno, aquí vamos a hacer un cambio y esta constante la vamos a escribir de otra manera. Esta constante
como es muy frecuente para los cálculos con campo eléctrico, porque después vamos a pasar a los campos eléctricos producidos no por una carga puntual, sino por un objeto físico que está cargado. Se llama una distribución de carga eléctrica. Así que este valor se acostumbra a escribirlo de esta forma: 1 sobre 4pi de un valor epsilon 0. Este valor epsilon 0 es conocido como la permitividad. Así que esta es la manera típica de escribir la constante. Por lo tanto, entonces, en cualquier punto que esté a esta posición R es un vector. Si aquí quiero definir el campo eléctrico, entonces el vector de campo eléctrico va a ser, ahora en lugar de escribir K, vamos a escribir 1 sobre 4pi epsilon 0. Si requerimos epsilon 0 en valores numéricos, vamos a anotarlo acá en donde estamos enunciándolo. Epsilon 0 tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Sus unidades son Coulomb cuadrado sobre Newton y metro cuadrado. Como verán, el epsilon 0 va a quedar aquí en la parte de abajo, ahorita como lo vayamos a escribir. Vamos a ver, entonces este es el valor de la constante. Ahora va por la carga originaria, la que produce el campo eléctrico. Y esto estaría dividido entonces entre la magnitud de este vector de posición, magnitud al cuadrado. No lo he estado poniendo aquí, una disculpa, esto según la ley de Coulomb este es al cuadrado, estuve omitiéndolo en todos esos términos. Y este por el vector unitario. El vector unitario, una manera de obtenerlo es dividiendo entre la propia magnitud del vector R. Así que una forma típica de hacerlo también es 4pi epsilon 0, el valor de la carga, que lo podemos poner aquí. Y ahora usamos directamente el vector R, pero lo divido entre su norma. Así que me quedaría aquí la norma. Como estoy dividiendo una vez más entre la norma, aquí me quedaría al cubo. No está convirtiéndose en una ley de inversamente proporcional al cubo de la distancia, porque lo que estamos haciendo nada más es que este vector lo estoy dividiendo entre su norma para poder obtener el vector unitario. Ese vector unitario es el que me da la dirección vectorial y el sentido del vector de campo eléctrico. La distancia es la distancia al cuadrado, ¿sí? Aquí nuevamente esta parte la había yo omitido, debe tener ahí la distancia dividiendo entre la distancia al cuadrado. Bueno, esta es la manera entonces en que vamos a estar haciendo cálculos cuando estemos determinando el efecto de una carga, ya sin hacer referencia a la carga de prueba. Solamente involucramos aquí el valor de la carga que está originando el campo eléctrico. Y notarán que si la carga es de signo positivo, entonces el vector de campo eléctrico queda alineado en la misma dirección y sentido que el vector de posición hasta donde estamos calculando ese campo eléctrico. Si la carga es negativa, entonces el campo eléctrico está orientado en sentido contrario del vector de posición R. Con esta información ya descrita, ahora podemos pasar a enunciar que es un principio muy importante. Este es un principio que debe verificarse de manera experimental y de hecho se hizo para poder enunciarlo. Resulta que si tuviésemos varias cargas, esta va a ser una carga 1, por aquí vamos a poner una carga 2 y por acá una carga 3. Y queremos estudiar la magnitud del campo eléctrico aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el campo eléctrico aquí? El campo producido en total por las tres cargas. Bueno, resulta que esto se comporta muy bien como
un efecto que es, el efecto total es la suma de los efectos individuales. Así que puedo calcular entonces el vector de campo eléctrico producido únicamente en forma individual por la carga 1 y sumarlo vectorialmente con el campo eléctrico producido por la segunda carga y así con la tercera carga. Y eso efectivamente es algo que se puede verificar experimentalmente, con lo cual podemos enunciarlo como un principio válido que nos facilita resolver muchos problemas en donde están involucradas distintas cargas, incluyendo el problema de calcular el campo eléctrico producido por todo un objeto físico que tiene una distribución de carga en toda su geometría. Bueno, usando el principio de superposición, vamos a presentar ahora un ejemplo. El ejemplo va a ser este, ¿sí? Queremos saber cuál es el campo eléctrico producido en total por 3 cargas. Cada una de ellas la tenemos aquí, ¿sí? Imaginen que Q simplemente es un valor positivo, es un número positivo, es una constante. Entonces la carga 1 es, una vez Q, está en estas coordenadas. Esta es la coordenada X, la coordenada Y. Así que es un ejemplo en 2 dimensiones. Tenemos una segunda carga que es negativa y una tercera carga que es positiva. Cada una ubicada en estas coordenadas que estamos señalando aquí. Así que vamos a proceder a resolverlo utilizando el principio de superposición. Entonces vamos a hacernos primero una representación gráfica que siempre es muy útil. Este es el mismo texto, entonces vamos a colocar Q1, está en las coordenadas 2, 1. Entonces 2, aquí está, 1 está pues aproximadamente por aquí. Aquí está Q1. La carga 2 está en 2 menos 1, así que la X es 2, la Y es menos 1. Está por aquí la carga 2. La carga 3 está en menos 2, 1. Así que estoy ahora de este lado, menos 2, 1. Está por aquí. Esta es la carga 3. Y queremos determinar el vector de campo eléctrico total en el origen del sistema de coordenadas. Así que lo queremos calcular aquí, en el origen. Lo vamos a hacer entonces vectorialmente. Necesitamos los radios, que son los vectores de posición. Por ejemplo, para analizar el efecto individual de Q1 en el origen, necesito un vector de posición así. Este le vamos a llamar R1. Esto es un vector, ¿sí? Necesito también este. Este será R2. Y necesito también este. Observen que el vector de posición es desde la carga que origina el campo hasta el punto en donde estoy calculando el campo eléctrico. Esos son los vectores. Ahora, observen, si Q1 está en las coordenadas, según tenemos aquí, 2,1, entonces el vector R1 lo vamos a definir como menos, porque el vector 2,1 está alineado al revés, va del origen hasta el lugar donde está Q1. Así que el vector R1 yo lo necesito al revés, por lo tanto lo voy a definir como el negativo de 2,1. Lo mismo para los demás. R2 entonces va a ser, si la carga 2 está en 2 menos 1, 2 menos 1, el vector de posición desde la carga hasta el origen es el negativo de este. Y lo mismo para el vector de posición 3. Este es el negativo de la posición de la carga, es menos 2, 1. Ya tengo mis vectores de posición. Vamos a calcular ahora la norma, porque eso lo necesito. No en esta imagen, en esta imagen. La norma la necesito aquí, ¿sí? Entonces vamos a calcular la norma de R1.
Este negativo, aunque yo lo ponga dentro del paréntesis, de los paréntesis, no va a afectar el resultado. Esto sería menos 2, menos 1, pero esa norma es la misma que para R1. Así que esto va a ser menos 2 al cuadrado, eso es 4, más menos 1 al cuadrado, ese es un más 1, y luego necesito raíz cuadrada. Así que esto es raíz cuadrada de 5. Esto lo puedo considerar la distancia. Vamos a señalarlo aquí en otro color. Ese valor es esta distancia. Es esto. Los tres vectores tienen, esencialmente son los mismos números en coordenadas, solo que en distintas posiciones. Así que todos tienen la misma norma. Así que vamos ahora a calcular el vector de campo eléctrico debido a la primer carga. Vamos a llamarle el campo eléctrico 1. La fórmula dice que esto lo podemos calcular como 1 sobre 4pi epsilon 0 por el valor de la carga. ¿Cuál es el valor de la carga 1? Es Q mayúscula, la constante Q mayúscula. Y esto tengo que dividirlo entre la norma, a ver, vamos a ponerlo aquí, entre la distancia al cuadrado, digamos, ¿no? Es, vamos a aplicarlo ya directamente, así, miren. Aquí va a ser R1, pero esta norma ya la voy a poner al cubo y lo voy a multiplicar por el vector R1. ¿Cómo me quedaría esto? Pues entonces va a quedar la constante Q dividido entre 4pi epsilon 0. El vector R1 es R1, es menos 2 menos 1. Ese es R1. Lo tengo que dividir entre el cubo de su norma. Pero su norma es 5 a la 1 medio, así que esto me va a quedar 5 a la 3 medios. Ya está expresado como una constante multiplicando por un vector. Ahora vamos a ver el campo 2. Campo eléctrico 2 es otra vez la constante 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Cuál es el valor de la carga Q2? Es menos 2 veces la constante Q. Ahora necesito utilizar el vector R2 dividido entre la norma de R2 al cubo. ¿Sí? Aquí quizás sea innecesario estarle poniendo estas flechitas. Es para enfatizar que es la norma de un vector. Bueno, ¿esto cómo me va a quedar? Pues ahora tengo este menos 2, lo voy a escribir así porque me va a facilitar después simplemente factorizar este término de 4pi epsilon 0. Entonces ya tengo el valor de la carga. El valor de R2. R2 es menos 2, más 1. Y esto lo tengo que dividir entre la norma al cubo de R2, pero es la misma norma de R1, así que aquí vuelve a ser 5 a la 3 medios. Ahora el tercer vector. Ya voy a abreviar, la parte de abajo es 4pi epsilon 0. En el numerador va en la magnitud de Q3. Q3 es 3 veces la constante Q, positivo. Ahora va por R3. R3 lo tengo anotado aquí. Es 2 positivo, menos 1. Y esto también entre la norma de R3 al cubo, que vuelve a ser 5 a la 3 medios. Hasta allí. Ahora solamente necesitamos hacer la suma vectorial de estos tres vectores de campo eléctrico. Así que vamos a
vamos a borrar la pizarra digital que tenemos aquí. Vamos a dejar estas partes. Vamos a eliminar también para tener un poco más de espacio. Ahora, ¿cómo queda entonces el campo eléctrico total? Pues es la suma de los tres campos vectoriales, E1 más E2 más E3. Y esto es los tres campos. Este de aquí es el campo 1 y este es el campo 2. Todos contienen un término Q sobre 4 pi epsilon 0, así que esa parte la voy a factorizar. Y ahorita hacemos más reducciones. Ahora necesito sumar vectores. Entonces vamos a ver. El primer vector, perdón, también aquí, todos contienen este término de 5 a la 3 medios, así que ese también lo pongo de una vez aquí. 5 a la 3 medios. Ahora sí, vamos a ver qué vectores debo sumar. Bueno, para el primero es simplemente el vector menos 2 menos 1. Para el segundo me falta este coeficiente menos 2, así que para el segundo va a ser menos 2 por menos 2, eso me da 4. Y menos 2 por 1 me da menos 2. Ese es el segundo vector. Me falta el último. Ese tiene un término 3 multiplicado por 2, eso me da 6. Y luego 3 por menos 1, eso me da menos 3. Tengo que hacer toda esta suma. Ahora voy a hacer ya más espacio. Estas partes de aquí ya las eliminamos. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Vamos a hacer esta suma vectorial. A ver. Voy a resaltarlo en otro color para que se note mejor. Entonces tengo menos 2 más 4, eso me da más 2. Y luego más 6, eso me da un 8. El otro es menos 1, menos 2, van menos 3, menos 3, menos 6. Así que el campo total lo puedo poner como Q. Este término 2, este término 4, perdón, lo puedo poner como 2 por 2 y uno de esos valores 2 lo uso para dividir y reducir a este. Así que me va a quedar nada más 2 por pi por epsilon 0 por 5 a la 3 medios. Esa es la constante. Y el vector que me queda, una vez habiendo hecho la reducción entre 2, es 4, menos 3. Este es el vector. Está expresado en forma solamente algebraica. Si necesitáramos pasarlo a forma decimal, necesitaríamos conocer cuál es el valor específico, valor numérico de la constante Q. Pero expresado así ya lo tenemos. ¿Y está dirigido hacia dónde? Todos estos términos son positivos, así que el vector está dirigido en X, tiene una coordenada positiva, y Y negativa. Así que el vector total está hacia abajo en el cuarto cuadrante.